Estás despedida, dijo el gerente, sin dejarla explicar por qué Señor, había ¿está llegado bien? tarde. Ella solo había ayudado a un hombre herido en la calle, sin saber que ese hombre era el millonario dueño del lugar. Y lo que sucedió después, nadie lo vio venir. Mami, no te vayas. El recuerdo de la voz de Sofía resonaba en la mente de Mariana mientras corría por la avenida Reforma. El reloj marcaba las 8:22 y el edificio de Corporativo Suárez aún estaba a 2 cuadras. Sus ojos ardían por las lágrimas contenidas, no por el viento que azotaba su rostro. Esta mañana todo había salido mal. La fiebre de Sofía, los ojos vidriosos de su pequeña de 6 años suplicándole que se quedara a su lado. Solo hoy, mami. Y luego la llamada de la señora Torres, llegaré tarde, el metro tuvo problemas. 27 minutos. 27 minutos que podrían costarle el empleo que tanto necesitaba. Si llego tarde una vez más, considérate despedida. Las palabras de Ricardo Mendoza de la semana pasada martilleaban su cabeza con cada paso apresurado. No podía perder este trabajo. No ahora. No con el tratamiento de Sofía, no con la renta atrasada, no con las cuotas escolares pendientes. El semáforo cambió a rojo justo cuando estaba por cruzar la última intersección. Mariana maldijo por lo bajo, algo impropio de ella. El pánico crecía en su pecho como una enredadera venenosa. Su respiración se entrecortaba, no solo por la carrera sino por la angustia. Se atrevió a mirar su reloj, 8:24. Imposible llegar a tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de traje gris tropezó frente a ella. Sus papeles volaron por todas partes como palomas asustadas mientras él caía al suelo con una mueca de dolor. Mariana se detuvo en seco. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Su mente calculaba fríamente, ayudar significaría llegar aún más tarde, probablemente perder su empleo. Seguir corriendo le daría quizás una mínima oportunidad de salvar su situación. Señor. ¿Está bien? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El hombre levantó la mirada, sus ojos marrones mostraban confusión y dolor. Algo en su expresión le recordó a su padre, aquel día en el hospital cuando Mariana tenía apenas la edad de Sofía. Ese mismo desamparo, esa vulnerabilidad que no combinaba con el traje caro y el reloj de lujo. Me torcí el tobillo, creo, respondió él con una mueca, intentando incorporarse. No es nada, señorita, continúe su camino. Parece que tiene prisa. Mariana miró nuevamente su reloj, 8:25. Su empleo o su humanidad. La imagen de Sofía apareció en su mente, siempre ayuda a quien lo necesita, mi amor, eso nos hace especiales. Las enseñanzas que inculcaba a su hija no podían ser solo palabras vacías. Permítame ayudarle, dijo mientras se arrodillaba junto al hombre, recogiendo los papeles que la brisa amenazaba con llevarse. ¿Puede ponerse de pie? El hombre intentó apoyarse en su pie derecho y reprimió un gesto de dolor. Mariana pasó el brazo de él sobre sus hombros, sorprendiéndose por su propia fuerza mientras lo ayudaba a levantarse. Su perfume discreto inundó sus sentidos, madera y algo cítrico. Un aroma que no pertenecía a su mundo de apartamentos pequeños y presupuestos ajustados. ¿Hacia dónde se dirigía? Preguntó ella, sosteniendo firmemente los papeles con su mano libre. Al edificio Suárez, pero no es necesario que... Yo también voy para allá, lo interrumpió Mariana con una sonrisa resignada. 8:28, ya no había vuelta atrás. Podemos llegar juntos. Cada paso era una sentencia. Cada minuto que pasaba sellaba su destino laboral. Pero mientras sostenía a aquel desconocido, mientras sentía cómo se apoyaba en ella para caminar, una extraña calma la invadió. Había hecho lo correcto. Si Ricardo Mendoza no lo entendía, quizás ese no era el lugar donde debía estar. El edificio Suárez finalmente apareció frente a ellos, imponente con sus 30 pisos de cristal y acero. 8:35, 35 minutos tarde. El hombre parecía más incómodo a medida que se acercaban a la entrada. No quiero causarle problemas, de verdad, dijo él cuando llegaron a las puertas giratorias. Puedo arreglármelas desde aquí. No es ninguna molestia, respondió ella,
aunque ambos sabían que no era cierto. ¿A qué piso va? El hombre dudó un momento. Al 25. Mariana sintió que el estómago se le encogía. El piso ejecutivo. ¿Sería algún inversionista? ¿Un cliente importante? ¿Alguien que podría interceder por ella cuando Ricardo la confrontara? El guardia de seguridad los miró con curiosidad cuando entraron juntos al vestíbulo. Mariana, con su falda lápiz negra y blusa blanca sencilla, sosteniendo a un hombre que, ahora que lo veía mejor bajo las luces del edificio, gritaba dinero en cada detalle de su apariencia. «Buenos días, señor Suárez», saludó el guardia, y el mundo de Mariana se detuvo en seco. «Señor Suárez». Las palabras retumbaron en su cabeza mientras el color abandonaba su rostro. Acababa de ayudar a Marcos Suárez, el dueño de todo el edificio, el CEO de la empresa, el hombre cuyo apellido estaba grabado en letras doradas en la fachada, el jefe de su jefe, el hombre que nunca había visitado su departamento en los 2 años que llevaba trabajando allí. Mariana sintió que las piernas le fallaban, pero no podía darse el lujo de tambalearse cuando era ella quien sostenía al señor Suárez. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuvo la compostura mientras avanzaban hacia los elevadores. «No mencionó que era usted», murmuró ella, incapaz de completar la frase. Marcos Suárez la miró con una expresión indescifrable. «No pareció relevante en ese momento», respondió con sencillez. Además, estaba demasiado ocupado agradeciéndole internamente por detenerse cuando 20 personas pasaron junto a mí fingiendo no verme. El elevador llegó y entraron juntos. Mariana presionó el botón del piso 17, donde se encontraba su departamento, y luego el 25. Sus dedos temblaban ligeramente. «¿En qué departamento trabaja?», preguntó Marcos mientras el elevador comenzaba a subir. «Contabilidad, señor». «Asistente administrativa», respondió ella, sintiendo que su voz sonaba extrañamente formal. «Mariana Salles». Algo pareció iluminarse en los ojos de Marcos. «Mariana Salles», repitió él, como si saboreara cada sílaba. «Llevo 3 meses revisando personalmente cada informe que sale de contabilidad. Su nombre aparece en muchos de ellos. Siempre impecables». Ella sintió que se ruborizaba. No sabía que sus informes llegaban hasta él. Siempre imaginó que se perdían en algún escritorio intermedio. «Gracias, señor». «Solo hago mi trabajo», respondió, mientras pensaba amargamente que probablemente ese sería su último día haciéndolo. El elevador se detuvo en el piso 17. Las puertas se abrieron revelando el pasillo que conducía a su departamento. Mariana dudó. ¿Debía acompañar al señor Suárez hasta el piso 25? ¿O debía dejarlo ahora y enfrentar su destino con Ricardo? «Ve», dijo Marcos, como si leyera sus pensamientos. «Puedo llegar solo desde aquí». «Ya has hecho suficiente». «¿Estás seguro?», preguntó ella, aún sosteniéndolo. «Completamente», afirmó él, separándose suavemente de ella. «Gracias, Mariana. De verdad». Con una última mirada, Mariana salió del elevador. Las puertas se cerraron tras ella, llevándose a Marcos Suárez y esa extraña conexión que habían compartido durante 15 minutos. 15 minutos que probablemente le costarían su sustento. Mientras caminaba hacia su departamento, notó las miradas de sus compañeros. Algunos curiosos, otros compasivos. La puerta de la oficina de Ricardo Mendoza estaba abierta y él la observaba con una expresión que ya conocía demasiado bien. «Mariana, a mi oficina». Ahora, ordenó con un tono frío que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Tomó aire y avanzó con dignidad. 40 minutos tarde. No había excusa que valiera, aunque la suya fuera extraordinaria. Nadie le creería que acababa de ayudar al dueño de la empresa. Sonaría a la mentira más desesperada jamás inventada. Al entrar a la oficina de Ricardo, él ya estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión severa en su rostro anguloso. 40 minutos, Salles. Te advertí la semana pasada, ¿no es así?, comenzó él sin preámbulos. Señor Mendoza, puedo explicarlo,
intentó Mariana, aunque sabía que era inútil. ¿Otra vez tu hija? ¿O fue el metro? ¿O quizás un extraterrestre te secuestró en el camino? El sarcasmo en su voz era como ácido. Este departamento funciona con puntualidad y disciplina. Principios que evidentemente no valoras. Ayudé a alguien que se cayó en la calle, explicó ella, optando por la verdad simple. Un hombre se torció el tobillo frente a mí y... ¿Ahora eres paramédica? La interrumpió Ricardo con una sonrisa burlona. Mariana, ahórrame la creatividad. Ya tomé mi decisión cuando el reloj marcó las 8:15 y no apareciste. El mundo pareció detenerse. Incluso antes de que llegara, él ya había decidido despedirla. No importaba la razón. No importaba que hubiera sido una empleada ejemplar durante 2 años. No importaba que tuviera una niña pequeña que dependía completamente de ella. Estás despedida, sentenció Ricardo, extendiendo una hoja de papel hacia ella. Recursos Humanos ya preparó tu liquidación. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas. El señor Suárez visitará el departamento hoy y no quiero desorden ni drama cuando llegue. La ironía era tan cruel que Mariana casi sonrió. Si Ricardo supiera que el señor Suárez ya había llegado, y que ella lo había traído personalmente. Señor Mendoza, por favor, intentó una última vez, pensando en Sofía, en sus medicamentos, en la renta. Nunca he llegado tarde antes. Mi hija amaneció enferma y luego este hombre necesitaba ayuda. No podía dejarlo tirado en la calle. 10 minutos, Salles, respondió él, señalando la puerta. Y agradece que te doy ese tiempo. Otros no tienen tanta consideración. Con la cabeza alta pero el corazón destrozado, Mariana salió de la oficina. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a darle a Ricardo o a cualquiera la satisfacción de verla quebrada. Caminó hasta su escritorio y comenzó a recoger las pocas pertenencias personales que tenía, una foto de Sofía, un pequeño cactus que había sobrevivido milagrosamente 2 años bajo su cuidado. Un bolígrafo que le había regalado su equipo en su cumpleaños. Sus compañeros la observaban en silencio, incómodos testigos de su humillación. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie excepto Elena, la recepcionista del departamento, quien le susurró un lo siento mientras le pasaba una caja para sus cosas. 8 minutos después, Mariana estaba lista para irse. Su vida profesional de 2 años reducida a una pequeña caja de cartón. Miró por última vez el espacio que había sido su segundo hogar, memorizando los rostros de quienes habían sido sus compañeros, el color de las paredes, la vista desde la ventana del piso 17. Con un último suspiro, se dirigió hacia los elevadores. Pulsó el botón y esperó, preguntándose cómo le diría a Sofía que mamá ya no tenía trabajo. Cómo explicarle que tendrían que ajustar aún más su ya apretado presupuesto. Cómo mantener la esperanza cuando sentía que todo se derrumbaba a su alrededor. El elevador llegó y las puertas se abrieron. Mariana dio un paso adelante, pero se detuvo en seco. Frente a ella, apoyado ligeramente en un bastón que no tenía antes, estaba Marco Suárez. Sus miradas se encontraron, y algo en los ojos de él le dijo que la tormenta apenas comenzaba. Mariana permaneció inmóvil frente al elevador, sosteniendo la caja con sus pertenencias contra el pecho como si fuera un escudo. Por un instante, consideró dar media vuelta y usar las escaleras. Huir de esa mirada intensa que parecía penetrar todos sus muros. Señorita Salles, la voz de Marco Suárez sonaba diferente ahora. Más formal, más contenida. Ya no era el hombre vulnerable que había ayudado en la calle. ¿Se va tan temprano? El tiempo pareció detenerse en ese pasillo. Mariana sentía los ojos de sus excompañeros clavados en su espalda, observando el extraño encuentro. La pregunta flotaba en el aire, cargada de un peso que iba más allá de su significado literal. Me han despedido, señor Suárez, respondió ella con dignidad, negándose a que su voz temblara. Por llegar tarde. Algo cambió en la expresión de Marcos. Un destello de algo que podría ser indignación cruzó su rostro antes de que volviera a su máscara de control profesional. Entiendo, dijo simplemente mientras sostenía la puerta del elevador.
¿Le importaría acompañarme un momento al piso 25? No era realmente una pregunta. Mariana asintió y entró al elevador, consciente de que todos los observaban. Las puertas se cerraron, dejándolos solos en ese pequeño espacio. El silencio entre ellos pulsaba como una entidad viva. Supongo que fue Ricardo Mendoza quien la despidió, comentó Marcos mientras el elevador ascendía. Sí, señor, confirmó ella, preguntándose cómo sabía el nombre de su gerente cuando supuestamente nunca había visitado su departamento. Interesante, murmuró él, casi para sí mismo. Mariana lo observó disimuladamente. A la luz artificial del elevador, Marcos Suárez parecía aún más imponente. Alto, de hombros anchos, con un rostro que no era convencionalmente guapo pero que irradiaba una fuerza magnética. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, reflejaban una inteligencia aguda. Un hoyuelo casi imperceptible aparecía en su mejilla derecha cuando tensaba la mandíbula, como ahora. ¿Puedo preguntarle algo, señorita Salles?, dijo de pronto, girándose para mirarla directamente. Por supuesto, respondió ella, sorprendida por la intensidad de su mirada. ¿Por qué se detuvo a ayudarme? Iba tarde. Claramente tenía prisa. ¿Por qué arriesgar su empleo por un desconocido? La pregunta la tomó desprevenida. No era lo que esperaba oír. No lo pensé realmente, contestó con honestidad. Vi a alguien que necesitaba ayuda y, simplemente no pude seguir caminando. Marcos la estudió en silencio, como si estuviera resolviendo un acertijo particularmente complejo. La mayoría de las personas hubieran seguido su camino, comentó él. Mariana pensó en Sofía, en sus grandes ojos marrones y su sonrisa confiada. En cómo creía que el mundo era fundamentalmente bueno porque así le había enseñado su madre, a pesar de todas las dificultades. No podría mirar a mi hija a los ojos y pasar junto a alguien que necesita ayuda, explicó suavemente. Le enseño que debemos cuidarnos unos a otros. No serían más que palabras vacías si yo misma no lo practicara. Algo en la expresión de Marcos se suavizó por un instante antes de que el elevador se detuviera y las puertas se abrieran al piso 25. Un mundo diferente al que Mariana conocía se extendía frente a ella, paredes de cristal, muebles minimalistas de diseñador, empleados vestidos con trajes impecables que se movían con propósito. Por aquí, indicó Marcos, avanzando por el pasillo con su bastón. Caminaba con más soltura ahora, pero aún se notaba cierta rigidez en su andar. Lo siguió hasta una oficina en la esquina, amplia y luminosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Un escritorio de madera oscura dominaba el espacio. Marcos le indicó que tomara asiento en uno de los sillones de cuero mientras él se dirigía a su silla tras el escritorio. Carmen, llamó presionando un botón en su teléfono, comuníqueme con Recursos Humanos. Y después con Ricardo Mendoza del Departamento de Contabilidad. Urgente. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la había traído aquí? ¿Era posible que? No debía hacerse ilusiones. Señor Suárez, no es necesario que, comenzó ella, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. Lo es, afirmó con firmeza. Completamente necesario. El teléfono sonó y Marcos lo puso en altavoz. Señor Suárez, le comunico con Lorena Vázquez, directora de Recursos Humanos, anunció la voz de su asistente. Marcos, buenos días, saludó una voz femenina. ¿En qué puedo ayudarte? Lorena, necesito que canceles inmediatamente cualquier proceso de terminación laboral para Mariana Salles del Departamento de Contabilidad. Hubo un momento de confusión al otro lado de la línea. ¿Mariana Salles? Déjame verificar. Sí, aquí está. Su gerente, Ricardo Mendoza, solicitó su liquidación esta mañana por incumplimiento del horario laboral. Ya está procesada. Revócala, ordenó Marcos, sin alterar su tono pero con una autoridad innegable. Y envíame su expediente completo en los próximos 5 minutos. Por supuesto, lo haré de inmediato, respondió Lorena, claramente sorprendida pero sin cuestionar la orden. ¿Algo más? Sí.
Prepara también el expediente completo de Ricardo Mendoza. Gracias, Lorena. Terminó la llamada y miró a Mariana, quien permanecía sentada con la espalda recta, aferrándose a su caja de pertenencias como si fuera un salvavidas en medio de un mar embravecido. No comprendo, murmuró ella, encontrando finalmente su voz. Es bastante simple, señorita Salles. Usted no está despedida, explicó Marcos con calma. De hecho, estoy considerando un cambio en su posición dentro de la empresa. Las palabras flotaron entre ellos, demasiado buenas para ser verdad. Mariana intentó procesar lo que estaba sucediendo, pero todo parecía irreal, como un sueño del que despertaría en cualquier momento. El teléfono volvió a sonar. Señor Suárez, el señor Mendoza en la línea 2, anunció Carmen. Marcos presionó el botón del altavoz nuevamente. ¿Marcos? La voz de Ricardo sonaba nerviosa, tan diferente de su tono autoritario habitual que Mariana casi no lo reconoció. Es un honor recibir tu llamada. Estamos preparados para tu visita al departamento. Todo está en orden. Me alegra oír eso, Ricardo, respondió Marcos con un tono engañosamente amable. Tengo entendido que esta mañana despediste a una empleada. Mariana Salles. Un silencio tenso se extendió por unos segundos. Ah, sí. Lamentablemente tuve que tomar esa decisión. La señorita Salles ha acumulado varios retrasos y hoy llegó casi una hora tarde sin justificación válida. Sabes que mantengo altos estándares en mi departamento, como siempre has exigido. Mariana apretó los labios para no hablar. Era la primera vez que llegaba tarde en 2 años, y Ricardo lo sabía perfectamente. Interesante, comentó Marcos, mirándola directamente a los ojos mientras hablaba. ¿Sabes por qué llegó tarde hoy? Mencionó algo sobre ayudar a alguien en la calle, respondió Ricardo con desdén. Una excusa bastante creativa, debo admitir. No fue una excusa, Ricardo, la voz de Marcos adquirió un filo cortante. La señorita Salles me ayudó a mí esta mañana cuando me torcí el tobillo frente al edificio. Gracias a ella pude llegar a mi cita médica a tiempo y ahora estoy en la oficina, listo para nuestra reunión. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana podía imaginar perfectamente la expresión de horror en el rostro de Ricardo mientras procesaba esta información. Yo, no tenía idea, balbuceó finalmente. Ella nunca mencionó que eras tú, Marcos. Jamás habría. ¿No te lo dijo? Interrumpió Marcos. Qué extraño. ¿O quizás no le diste la oportunidad de explicarte completamente la situación? Hubo un malentendido, claramente, la voz de Ricardo sonaba ahora desesperada. Puedo solucionarlo de inmediato. Le ofreceré su puesto de vuelta con una compensación por las molestias. Marcos miró a Mariana, arqueando una ceja en silenciosa pregunta. Ella no sabía qué responder. Necesitaba el trabajo, pero la idea de volver bajo la supervisión de Ricardo después de esto le provocaba náuseas. No será necesario, Ricardo, respondió Marcos, como si hubiera leído sus pensamientos. La señorita Salles ya no trabajará en tu departamento. El corazón de Mariana se hundió. ¿Estaba despedida después de todo? En lugar de eso, continuó Marcos, a partir de hoy trabajará directamente conmigo como mi asistente personal. Y tú y yo tendremos una conversación muy interesante sobre prácticas laborales cuando baje a tu departamento en... Consultó su reloj, 20 minutos. Por supuesto, Marcos, la voz de Ricardo sonaba ahora completamente derrotada. Estaré esperando. Marcos terminó la llamada y se reclinó en su silla, observando a Mariana con atención. No es necesario que haga esto, dijo ella finalmente. Agradezco su intervención, pero no quiero un trato especial. No es trato especial, señorita Salles, respondió él con una leve sonrisa. Es reconocimiento al mérito. He revisado personalmente su trabajo durante meses. Es eficiente, meticulosa y, según acabo de comprobar, posee algo que escasea en el mundo corporativo, integridad. Mariana se ruborizó ante el inesperado elogio. Pero no me conoce, argumentó débilmente. ¿Cómo puede ofrecerme un puesto tan importante?
La conozco mejor de lo que cree, respondió Marcos, inclinándose hacia adelante. Llevo 3 meses estudiando los informes financieros preparados por su departamento. Sus análisis siempre destacan por su precisión y claridad. Además, tengo excelentes instintos para las personas. Y esta mañana usted pasó mi prueba más importante. ¿Cuál? Detuvo su carrera para ayudar a un desconocido, sabiendo que podría costarle su trabajo, respondió él con sinceridad. Eso me dice más sobre usted que cualquier currículum o entrevista. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo el momento. Señor Suárez, le envío los expedientes solicitados, anunció Carmen. Gracias, Carmen. Y por favor, prepara un contrato nuevo para la señorita Salles. Posición, asistente ejecutiva de dirección. Salario, el doble de su compensación actual. Mariana contuvo la respiración. Esto no podía ser real. Señor Suárez, no puedo aceptar, protestó cuando él terminó la llamada. Es demasiado. Apenas nos conocemos. Marcos la miró con una expresión seria. ¿Tiene otro trabajo esperando, señorita Salles? No, pero... ¿Su hija depende económicamente de usted? Completamente, pero... Entonces está decidido, concluyó él, como si fuera el argumento final. A menos que tenga alguna razón para no querer trabajar conmigo. Mariana pensó en Sofía, en sus medicamentos, en la renta atrasada, en las cuotas escolares pendientes. Pensó en la alternativa, semanas o meses de búsqueda desesperada de empleo, entrevistas, rechazo tras rechazo mientras sus ahorros se agotaban. No tengo ninguna razón, respondió finalmente. Marcos sonrió, y Mariana notó que ese pequeño hoyuelo en su mejilla derecha aparecía cuando lo hacía con sinceridad. Perfecto. Comenzará hoy mismo, dijo él, levantándose con ayuda del bastón. Carmen le mostrará su oficina y le explicará sus funciones. ¿Y señorita Salles? Sí. Gracias por detenerse esta mañana, añadió con una voz más suave. No muchos lo habrían hecho. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer de unos 50 años, elegante y de presencia imponente. Marcos, tu próxima reunión, comenzó, deteniéndose al ver a Mariana. Disculpa, no sabía que estabas ocupado. Carmen, te presento a Mariana Salles, mi nueva asistente ejecutiva, anunció Marcos. Mariana, ella es Carmen Delgado, quien ha mantenido este lugar funcionando durante los últimos 15 años. Aprenderás más de ella que de mí. Carmen la evaluó con mirada crítica pero no hostil, simplemente profesional. Mucho gusto, señorita Salles, saludó formalmente. Bienvenida al piso 25. Mariana se levantó, aún sosteniendo su pequeña caja de pertenencias, sintiendo que había cruzado algún tipo de portal dimensional. Esta mañana era una asistente administrativa a punto de ser despedida. Ahora estaba en el piso ejecutivo, con un nuevo puesto y un salario que cambiaría por completo su situación económica. Carmen, por favor muéstrale a Mariana su oficina y ponla al día con mis pendientes, instruyó Marcos. Tengo que hacer una visita al departamento de contabilidad. Había algo en su tono que sugería que Ricardo Mendoza estaba a punto de tener un día muy difícil. Por supuesto, respondió Carmen. Por aquí, señorita Salles. Antes de seguir a Carmen, Mariana se giró hacia Marcos. Gracias, dijo simplemente, cargando esas 2 palabras con todo lo que no podía expresar. Él asintió una vez, una comunicación silenciosa que de alguna manera parecía más íntima que cualquier conversación. Cuando Mariana salió de la oficina siguiendo a Carmen, sentía que algo fundamental había cambiado en su vida. No era solo el trabajo o el salario. Era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto realmente. Mientras caminaba por el elegante pasillo del piso 25, tan diferente al mundo que había conocido en el 17, Mariana no podía evitar preguntarse qué le diría a Sofía esa noche. ¿Cómo le explicaría que el acto de bondad que le había enseñado había transformado su destino en cuestión de horas? ¿Y cómo le contaría sobre el hombre de ojos intensos y sonrisa raramente vista que había cambiado todo con unas pocas palabras?
El apartamento de Mariana, ubicado en un modesto edificio del barrio Narvarte, nunca le había parecido tan pequeño como aquella noche. Sentada en el sofá desgastado que había comprado de segunda mano, observaba a Sofía jugar con su muñeca favorita, ajena a los cambios que habían sacudido la vida de su madre en las últimas 12 horas. ¿Y entonces el príncipe le dijo a la bruja mala que se fuera del castillo para siempre?, preguntó Sofía, levantando la vista de su juego, con sus grandes ojos marrones brillantes de entusiasmo. Mariana sonrió, reconociendo en el cuento improvisado de su hija un paralelo con los acontecimientos del día. Algo así, mi amor, respondió, acariciando el cabello oscuro de la niña. Pero la historia es un poco más complicada. Las historias de adultos siempre son complicadas, sentenció Sofía con esa sabiduría peculiar de los niños. Pero el príncipe es bueno, ¿verdad? La imagen de Marcos Suárez apareció en la mente de Mariana. Su mirada intensa, la firmeza con la que había enfrentado a Ricardo, la oportunidad que le había dado sin apenas conocerla. Creo que sí, Sophie, contestó con sinceridad. Parece ser bueno, aunque todavía no lo conozco bien. Si te salvó del ogro malo, debe ser bueno, concluyó la niña con lógica aplastante. Mariana sonrió nuevamente y miró el reloj. Casi las 9. Hora de acostar a Sofía. Mientras seguían la rutina nocturna de siempre, cepillarse los dientes, ponerse el pijama, leer un cuento, Mariana no podía evitar que su mente vagara hacia los eventos del día. La oficina que Carmen le había mostrado era más grande que todo su apartamento, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su escritorio de caoba, elegante y funcional, ya estaba equipado con una computadora de última generación y una tableta para tomar notas. El señor Suárez prefiere la eficiencia, le había explicado Carmen mientras le entregaba una tarjeta de acceso y un teléfono corporativo. No tolera la incompetencia, pero recompensa el esfuerzo. Durante el resto del día, Mariana había absorbido tanta información como le fue posible, los proyectos en curso, las reuniones programadas, los contactos importantes, los rituales no escritos del piso 25. Carmen, aunque formidable y exigente, había resultado ser una maestra paciente. Has causado toda una conmoción, ¿sabes?, le había comentado durante un breve descanso. En 15 años, nunca había visto a Marcos contratar personalmente a nadie, y mucho menos ascender a alguien desde otro departamento sin entrevistas ni procesos formales. Cuando Marcos regresó de su visita al departamento de contabilidad, tenía una expresión impasible que no revelaba lo que había ocurrido con Ricardo. No mencionó el tema, y Mariana no se atrevió a preguntar. En cambio, la sumergió inmediatamente en el trabajo, dictándole correos, pidiéndole que organizara una cena de negocios para la siguiente semana, solicitándole que revisara un contrato en busca de inconsistencias. Solo al final del día, cuando ya todos se habían marchado y solo quedaban ellos dos en el piso, Marcos la había llamado a su oficina. ¿Cómo se siente, señorita Salles?, le había preguntado, sentado tras su imponente escritorio, con la luz del atardecer enmarcando su silueta. ¿Abrumada? Un poco, había confesado ella. Pero estoy aprendiendo rápido. Él la había observado con esa mirada penetrante que parecía leer más allá de sus palabras. Su hija. Sofía, ¿verdad? ¿Está mejor de la fiebre? Mariana se había sorprendido. No recordaba haberle mencionado el nombre de Sofía, ni que estuviera enferma. Marcos debió notar su confusión. Su expediente, había explicado. Menciona que tiene una hija de 6 años. Y esta mañana, cuando nos conocimos, comentó algo sobre su hija estando enferma. Está mejor, gracias, había respondido, conmovida por su atención al detalle. Bien, había dicho él, asintiendo. Mañana la quiero aquí a las 9. No antes. Y si su hija necesita atención médica o cualquier emergencia familiar surge, me lo comunica directamente. No habrá reprimendas por priorizar a su familia, señorita Salles. Solo pido honestidad. ¿Mami? ¿Me estás escuchando? La voz de Sofía la trajo de vuelta al presente. Estaban ya en la pequeña habitación que compartían, Sofía metida en su cama con sábanas de princesas. Perdona, mi amor.
Estaba pensando, se disculpó Mariana, sentándose al borde de la cama. ¿Qué me decías? Te pregunté si ahora que trabajas para el príncipe viviremos en un castillo, repitió Sofía, abrazando su muñeca. Mariana contuvo una sonrisa. La imaginación de los niños no conocía límites. No, Sophie. Seguiremos viviendo aquí, respondió con suavidad. Pero tal vez pronto podamos mudarnos a un apartamento más grande, con una habitación solo para ti. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad? ¿Con paredes rosas? Si quieres paredes rosas, tendrás paredes rosas, prometió Mariana, inclinándose para besar su frente. Ahora a dormir, princesa. Mañana tenemos un gran día. Apagó la luz, dejando solo el pequeño velador con forma de estrella encendido, y salió silenciosamente de la habitación. En la soledad de su pequeña sala, finalmente se permitió procesar todo lo ocurrido. El sobre que Carmen le había entregado al final del día descansaba sobre la mesa. Contenía su nuevo contrato, con términos que le habían quitado el aliento. No solo su salario se había duplicado, como había mencionado Marcos, sino que incluía beneficios que nunca había soñado, seguro médico premium que cubría a Sofía, bonos trimestrales, un fondo para la educación de su hija, e incluso la posibilidad de un automóvil de la empresa tras 6 meses en el puesto. Era demasiado bueno para ser verdad. Y eso la asustaba. Nadie daba tanto sin esperar algo a cambio. ¿Qué querría realmente Marcos Suárez de ella? La pregunta revoloteaba en su mente como una polilla alrededor de una lámpara, incesante e inquietante. Su teléfono personal vibró con un mensaje. Era Elena, la recepcionista del departamento de contabilidad. ¿Es cierto que ahora trabajas directamente para el tiburón? Todo el edificio no habla de otra cosa. Ricardo está furioso. Dicen que Suárez lo humilló frente a todo el departamento. Mariana frunció el ceño. ¿El tiburón? ¿Así llamaban a Marcos? No respondió de inmediato, insegura de qué decir o cómo manejar los inevitables rumores. Un segundo mensaje llegó. Sea lo que sea que hiciste para impresionarlo, bien hecho, chica. Nadie asciende así en Corporativo Suárez. Nadie. Ten cuidado, ¿vale? El tiburón tiene reputación de ser despiadado en los negocios, y con las mujeres. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿A qué se refería Elena exactamente? Dejó el teléfono a un lado, decidida a no alimentar chismes ni dejarse influenciar por ellos. Marcos Suárez había sido nada más que profesional y considerado con ella. No tenía razón para dudar de sus intenciones. Sin embargo, la semilla de la inquietud ya estaba plantada. Intentando distraerse, comenzó a revisar los documentos que había traído para estudiar durante la noche. Carmen le había advertido que Marcos esperaría que estuviera completamente al día con todos los proyectos activos para el final de la semana. Es exigente, pero justo, había añadido. Nunca pide algo que él mismo no sería capaz de hacer. Mientras repasaba contratos, balances y propuestas, se dio cuenta de la magnitud del imperio que Marcos Suárez había construido. Corporativo Suárez no era solo una empresa inmobiliaria, como había creído todos estos años. Era un conglomerado diversificado con intereses en construcción, tecnología, energías renovables e incluso una fundación dedicada a, se detuvo al leer esa parte. Una fundación dedicada a apoyar a madres solteras y sus hijos. ¿Coincidencia? ¿O Marcos había investigado más sobre ella de lo que había dejado entrever? El sonido de su teléfono corporativo la sobresaltó. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Confío en que esté descansando, señorita Salles, no estudiando hasta la madrugada. El día de mañana será intenso. MS. Mariana se quedó mirando la pantalla, sorprendida por la coincidencia y por la hora, casi medianoche. ¿Marcos Suárez trabajaba hasta tan tarde? ¿O acaso había adivinado que ella estaría revisando documentos a estas horas? Tras un momento de duda, respondió. Culpable, señor Suárez. Quiero estar preparada. La respuesta fue inmediata. Su dedicación es admirable, pero necesito una asistente descansada y lúcida, no exhausta.
Deje los documentos y vaya a dormir. Es una orden directa. Mariana sonrió sin poder evitarlo. Había una preocupación genuina en ese mensaje, mezclada con la autoridad natural de alguien acostumbrado a ser obedecido. Orden recibida. Hasta mañana, señor Suárez. Buenas noches, señorita Salles. Guardó los documentos, apagó las luces y se dirigió a la habitación. Mientras se preparaba para dormir, observó a Sofía profundamente dormida, con su respiración suave e irregular. Todo lo que hacía, cada decisión, cada riesgo, era por ella. Para darle una vida mejor de la que Mariana había tenido. Se acostó junto a su hija, en la única cama que había en el apartamento, y cerró los ojos. Pero el sueño tardó en llegar. En la oscuridad, los eventos del día se reproducían en su mente una y otra vez. La caída de Marcos en la calle, su expresión de dolor, la inesperada conexión que sintió mientras lo ayudaba a caminar. El momento en el elevador, cuando sus miradas se encontraron y algo indescifrable pasó entre ellos. Mariana no creía en el destino ni en los cuentos de hadas. La vida le había enseñado demasiado pronto que las princesas debían rescatarse a sí mismas. Y sin embargo, no podía negar que algo extraordinario había ocurrido ese día. Algo que trascendía la simple casualidad. Con ese pensamiento flotando en su mente, finalmente se quedó dormida, sin sospechar que mientras ella descansaba, Marcos Suárez permanecía despierto en su ático en Polanco. Observando la ciudad y pensando en la mujer que se había detenido a ayudar a un desconocido cuando nadie más lo hizo. 3 semanas habían pasado desde aquel día que cambió la vida de Mariana. El piso 25, que al principio le había parecido un territorio extraño e intimidante, comenzaba a sentirse familiar. Carmen, inicialmente distante y evaluadora, ahora la saludaba cada mañana con una sonrisa discreta y comentarios ocasionales sobre lo bien que estaba manejando la transición. Nunca había visto a Marcos tan puntual en las reuniones, le había comentado esa mañana mientras revisaban la agenda del día. Antes tenía que perseguirlo por todo el edificio. Ahora aparece 5 minutos antes, cuando tú le recuerdas su compromiso. Mariana había aprendido rápidamente los hábitos de Marcos Suárez. Le gustaba el café negro, sin azúcar, servido exactamente a las 8:45. Prefería leer informes impresos, no digitales, con notas adhesivas marcando los puntos importantes. Detestaba las reuniones que se extendían más allá de lo programado y tenía poca paciencia para presentaciones elaboradas cuando 5 palabras precisas bastaban. También había descubierto cosas que nadie más parecía notar. Como su mirada se perdía a veces, observando la ciudad desde su ventana, con una expresión cercana a la melancolía. Como su mano derecha tamborileaba ligeramente sobre el escritorio cuando estaba ansioso pero no quería demostrarlo. Como su voz cambiaba, adquiriendo un tono más suave, cuando hablaba con los becarios o el personal de limpieza. La relación entre ellos había evolucionado a un ritmo constante. Los primeros días, Marcos había sido estrictamente profesional, casi distante. Pero gradualmente, pequeños cambios comenzaron a manifestarse. Un por favor aquí, un gracias allá. Preguntas ocasionales sobre Sofía. Breves conversaciones que se extendían más allá de lo estrictamente laboral. Esa mañana, Mariana notó un cambio en la rutina. Al llegar a su oficina, encontró sobre su escritorio un sobre blanco sin remitente. Al abrirlo, descubrió 2 entradas para La Bella y la Bestia, el musical que se presentaba ese fin de semana en el Teatro Metropolitan. Una nota escrita a mano acompañaba las entradas. Para Sofía y usted. Carmen mencionó que su hija adora los cuentos de princesas. MS. Mariana sostuvo las entradas entre sus dedos, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. ¿Era apropiado aceptar un regalo así? ¿Cuál era el protocolo cuando tu jefe, quien además era uno de los hombres más poderosos de la ciudad, te obsequiaba algo tan personal? Son excelentes asientos, la voz de Marcos la sobresaltó. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con un traje azul marino que resaltaba la amplitud de sus hombros. Palco central. La mejor vista del teatro. Señor Suárez, yo, no sé si puedo aceptarlos, respondió Mariana, luchando contra el impulso de sonreír ante la idea del rostro de Sofía cuando le contara sobre el musical.
Marcos entró a la oficina, cerrando la puerta tras él. Un gesto inusual que inmediatamente alertó a Mariana. Nunca antes habían estado solos con la puerta cerrada. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la silla frente a su escritorio. Mariana asintió, sorprendida por la formalidad repentina. Señorita Salles, he notado cierta tensión en usted estas últimas semanas. Como si estuviera constantemente esperando que algo malo ocurra. Mariana bajó la mirada. No creía ser tan transparente. No es eso, señor Suárez. Es solo que... ¿Teme que haya segundas intenciones en mi amabilidad?, completó él, con una franqueza que la desarmó. Las personas hablan, respondió ella finalmente, decidiendo ser igualmente directa. Sobre usted, sobre mí, sobre por qué me contrató. Marcos asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esto. Los rumores son el pasatiempo favorito en cualquier empresa, comentó con una sonrisa sin humor. Especialmente cuando involucran al temible tiburón. Es así como me llaman, ¿verdad? Mariana se ruborizó, confirmando sin palabras que conocía el apodo. Los rumores no me importan, señorita Salles, continuó él. Nunca me han importado. Pero me preocupa que afecten nuestra relación profesional. Necesito que confíe en mí, y para eso, necesito ser completamente transparente con usted. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. La contraté porque demostró algo extraordinario, integridad. Y porque su trabajo previo evidenciaba talento y dedicación. Las entradas son un simple regalo para una niña que, según entiendo, ha pasado por momentos difíciles con su madre soltera trabajando largas horas. No hay agenda oculta, no hay expectativas implícitas. Puede aceptarlas o no, es completamente su decisión. Mariana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había temido tanto este momento, esta conversación, que ahora se sentía casi ridícula por su ansiedad. Gracias por su honestidad, respondió, sosteniendo nuevamente las entradas. Sofía estará encantada. Es muy generoso de su parte. Bien, dijo Marcos, y una sonrisa genuina iluminó su rostro, transformándolo por completo. Mariana se encontró pensando que debería sonreír más a menudo. Ahora, ¿repasamos la agenda de hoy? El resto de la mañana transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había disuelto, permitiendo una comunicación más fluida, más natural. Durante la reunión con el equipo de marketing, Mariana se sorprendió intercambiando miradas cómplices con Marcos cuando el director creativo comenzó una de sus extensas divagaciones conceptuales. A la hora del almuerzo, mientras revisaba unos contratos en su oficina, Carmen entró con una expresión inusualmente seria. Ricardo Mendoza está en el vestíbulo, anunció sin preámbulos. Insiste en hablar contigo. Mariana sintió que su estómago se contraía. No había visto a Ricardo desde aquel día. Según los rumores, Marcos lo había humillado frente a todo el departamento, pero lo había mantenido en su puesto, aunque con una advertencia clara. Cualquier queja más sobre su estilo de gestión y sería despedido sin referencias. ¿Conmigo?, preguntó, desconcertada. ¿Por qué querría hablar conmigo? No lo sé, pero parece agitado, respondió Carmen, claramente disgustada. Le dije que estabas ocupada, pero amenazó con esperar todo el día si era necesario. Mariana respiró hondo. Está bien, dile que baje en 5 minutos. Lo veré en la sala de juntas pequeña. Una vez sola, Mariana intentó calmar sus nervios. Ya no era la asistente administrativa temerosa de perder su empleo. Ahora representaba directamente a Marcos Suárez. Tenía que actuar con la confianza que él había depositado en ella. Cuando entró en la sala de juntas, Ricardo Mendoza ya estaba allí, paseándose como un animal enjaulado. Al verla, su expresión se transformó en una mezcla de desdén y falsa amabilidad. Mariana, querida, qué gusto verte, saludó, extendiendo una mano que ella no tomó. Estás diferente. Te sienta bien el poder. ¿Qué necesitas, Ricardo?, preguntó directamente, manteniendo una expresión neutra.
Ricardo pareció momentáneamente desconcertado por su tono firme. Se había acostumbrado a intimidarla. Vamos, no hay necesidad de hostilidades, respondió, recuperando su sonrisa calculadora. Solo quería felicitarte personalmente. El ascenso más rápido en la historia de Corporativo Suárez. Impresionante. Mariana permaneció en silencio, esperando a que llegara al punto. También quería disculparme, continuó él, cada palabra pareciendo causarle dolor físico. Fui injusto contigo aquel día. Un malentendido desafortunado. ¿Eso es todo?, preguntó ella, consciente de que había algo más detrás de esta repentina contrición. Ricardo se acercó, bajando la voz. Mira, seamos realistas. Sabemos cómo funciona esto. Marcos Suárez tiene cierta reputación con sus asistentes. Especialmente las atractivas como tú. Mariana sintió una oleada de indignación. Creo que deberías irte, Ricardo, advirtió, manteniendo la calma a duras penas. Solo quiero ayudarte a ver la situación claramente, insistió él. ¿Por qué crees que te eligió a ti? ¿Por tus habilidades administrativas? Por favor. Te está preparando, Mariana. Como lo hizo con Claudia y Verónica antes que ella. Pregunta qué pasó con ellas. No me interesa el chisme corporativo, respondió Mariana, dirigiéndose a la puerta. Y te sugiero que no difundas rumores sobre tu jefe. Podrías perder más que tu dignidad. Ricardo soltó una risa amarga. Ya veo que te ha convencido completamente. Bien por ti. Solo recuerda esto, cuando se canse de ti, y lo hará, yo seguiré aquí. Y tal vez entonces aprecies tener un aliado. Mariana salió de la sala sin responder, con la cabeza alta pero el corazón acelerado. Las palabras de Ricardo la habían afectado más de lo que quería admitir. No por las insinuaciones sobre ella, sino por los nombres que había mencionado. ¿Claudia? ¿Verónica? ¿Quiénes eran? ¿Qué les había pasado? Al regresar a su oficina, encontró a Marcos esperándola. Por su expresión, supo inmediatamente que estaba al tanto de la visita de Ricardo. Carmen me informó, dijo antes de que ella pudiera hablar. ¿Está bien? Estoy bien, respondió, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Solo quería disculparse por aquel día. Marcos la estudió con esa mirada penetrante que parecía ver directamente a través de sus defensas. ¿Qué más dijo?, preguntó con voz tranquila, pero Mariana detectó la tensión subyacente. Nada importante, mintió, no queriendo repetir las insinuaciones de Ricardo. Simple cortesía forzada. Marcos asintió lentamente, aunque era evidente que no la creía del todo. Si Mendoza la molesta nuevamente, quiero saberlo, dijo con firmeza. No toleraré que nadie la incomode, señorita Salles. Nadie. Había una intensidad en su voz que hizo que Mariana se preguntara si había algo más detrás de su protección. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. ¿Estaba siendo ingenua? ¿Había caído en algún tipo de patrón que no alcanzaba a ver? Mencionó a 2 personas, dijo finalmente, decidiendo enfrentar la situación directamente. Claudia y Verónica. Dijo que fueron sus asistentes antes. La expresión de Marcos endureció, una sombra cruzando su rostro. Ya veo, respondió después de un momento. Siempre los rumores, las medias verdades. ¿Quiénes eran?, se atrevió a preguntar Mariana. Marcos pareció debatirse internamente antes de responder. Claudia Vega fue mi asistente ejecutiva hace 3 años, explicó con tono neutro. Actualmente dirige nuestra filial en Monterrey. Verónica Domínguez trabajó conmigo durante 5 años antes de casarse y mudarse a España con su esposo. Ambas extremadamente competentes, ambas ascendidas basándose en su mérito profesional. Se acercó al escritorio de Mariana, apoyando las manos sobre la superficie pulida. No sé qué insinuó Mendoza, pero puedo imaginar el tono. Así que déjeme ser claro, señorita Salles, jamás he tenido una relación inapropiada con ninguna empleada. Jamás. Valoro el talento y recompenso la lealtad. Eso es todo.
Mariana asintió, sintiendo vergüenza por haber dudado de él. Lo siento. No debí. No se disculpe por hacer preguntas, la interrumpió él. De hecho, lo prefiero. La honestidad siempre, señorita Salles. Es la única manera en que esto funcionará. Sus miradas se encontraron, y por un momento, Mariana vislumbró algo en los ojos de Marcos. Algo que iba más allá de la relación jefe-empleada. Algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Las entradas, dijo ella de repente, rompiendo el momento. Las aceptaré. Sofía estará encantada. Una sonrisa genuina iluminó nuevamente el rostro de Marcos. Me alegra oírlo, respondió, dirigiéndose a la puerta. Por cierto, el musical es este domingo a las 3. La he programado libre ese día. Disfrútelo con su hija. Después de que se marchara, Mariana permaneció en su escritorio, procesando todo lo ocurrido. Las advertencias de Ricardo, las explicaciones de Marcos, esa extraña conexión que sentía cada vez que estaban cerca. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Proyectando sentimientos que no tenían lugar en una relación profesional? ¿O había algo real creciendo entre ellos, algo que ambos intentaban negar pero que era cada vez más difícil de ignorar? Tomó las entradas para el musical y las guardó cuidadosamente en su bolso. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era cierta, Marcos Suárez había traído más que un nuevo trabajo a su vida. Había traído posibilidades que nunca antes se había permitido considerar. Fue la mejor tarde de toda mi vida, mami. Exclamó Sofía mientras daban un paseo por el Parque México después del musical. Cuando la bestia se convirtió en príncipe, casi me muero de la emoción. Mariana sonrió, disfrutando del entusiasmo de su hija. Las entradas al palco central habían incluido un encuentro con el elenco después de la función, donde Sofía había podido tomarse fotos con Bella y recibir un autógrafo en su programa. Sus ojos brillaban mientras saltaba junto a Mariana, sosteniendo firmemente el pequeño souvenir. ¿Y el señor Marcos vendrá a cenar algún día?, preguntó de repente Sofía, cambiando de tema con esa fluidez característica de los niños. Quiero darle las gracias por las entradas. La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. No creo que eso sea posible, mi amor, respondió con suavidad. El señor Suárez es un hombre muy ocupado. Pero es tu amigo, ¿no?, insistió la niña. Siempre hablas de él. Mariana se ruborizó ligeramente. ¿Realmente hablaba tanto de Marcos? No se había dado cuenta. Es mi jefe, Sophie. Es diferente. La mamá de Luisa dice que tu jefe debe estar enamorado de ti, comentó Sofía con inocencia. La escuché hablando con otra señora cuando me recogió del colegio. Dijo que por eso te dio el trabajo importante. Mariana se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de vergüenza e indignación. Así que los rumores habían llegado hasta las madres del colegio de Sofía. Genial. La mamá de Luisa no sabe de qué habla, respondió con más firmeza de la que pretendía. El señor Suárez me dio el trabajo porque soy buena en lo que hago. Punto. Sofía la miró con curiosidad. ¿Pero te gusta? A veces sonríes diferente cuando hablas de él. La pregunta, tan directa y perspicaz, dejó a Mariana momentáneamente sin palabras. ¿Le gustaba Marcos? Era atractivo, sí, pero más allá de su apariencia física, había algo en el que la intrigaba profundamente. La forma en que su rostro usualmente severo se transformaba cuando sonreía genuinamente. Como escuchaba con atención total cuando ella hablaba, como si realmente valorara cada palabra. Los pequeños detalles que recordaba sobre Sofía, sobre sus preferencias, sobre sus preocupaciones. Es complicado, Sophie, respondió finalmente, tomando la mano de su hija para continuar caminando. Ahora, ¿quieres un helado antes de irnos a casa? El cambio de tema funcionó, y pronto Sofía estaba absorta en la difícil decisión entre chocolate y fresa. Pero la pregunta permaneció en la mente de Mariana durante el resto del día y la noche, persiguiéndola hasta el lunes por la mañana cuando regresó a la oficina. Al entrar al piso 25, notó inmediatamente que algo era diferente.
Carmen no estaba en su puesto habitual, y había un movimiento inusual de personas entrando y saliendo de la oficina de Marcos. Ejecutivos de traje, algunos rostros que reconocía del consejo directivo, todos con expresiones serias. «Buenos días, señorita Salles», la saludó Luis, el jefe de seguridad del edificio, quien raramente aparecía en el piso ejecutivo. «El señor Suárez la espera en sala de juntas principal. Es urgente». Mariana dejó su bolso y se dirigió rápidamente hacia allá, sintiendo una creciente ansiedad. ¿Qué podría ser tan importante como para convocar una reunión de emergencia? Al entrar a la sala, encontró a Marcos de pie junto a la ventana, con el teléfono al oído. Su postura era tensa, su expresión más seria de lo habitual. Alrededor de la mesa, 5 miembros del consejo directivo la observaron con curiosidad. «Mariana», dijo Marcos al verla, terminando abruptamente su llamada. «Gracias por venir tan rápido. Tenemos una situación». Señaló una serie de periódicos y tabletas desplegados sobre la mesa. Mariana se acercó con aprensión y lo que vio hizo que su estómago se contrajera. «Romance en la cima», Marcos Suárez y su nueva asistente, rezaba el titular de una revista de chismes. Una foto de ambos dominaba la portada, Mariana y Marcos saliendo del edificio, él inclinándose ligeramente hacia ella mientras hablaban. La imagen parecía íntima, aunque Mariana recordaba perfectamente el momento, simplemente le estaba explicando los detalles de una reunión mientras caminaban hacia el auto. Pero había más. Otra publicación mostraba a Marcos observándola desde su oficina mientras ella trabajaba en su escritorio. «El tiburón enamorado», decía el título. Y la peor de todas, una foto de Mariana y Sofía entrando al Teatro Metropolitan, con un recuadro ampliado del sobre con las entradas, donde se distinguía claramente el membrete de Corporativo Suárez. «De asistente a amante, el patrón continúa», insinuaba el artículo. «Esto es», comenzó Mariana, sintiendo que el aire le faltaba. «Basura sensacionalista», completó Marcos con frialdad. «Pero basura que está causando problemas». Uno de los ejecutivos, Alberto Serrano, director financiero, se aclaró la garganta. «El problema, señorita Salles, es que estamos a punto de cerrar un trato con inversionistas extranjeros extremadamente conservadores», explicó. «Este tipo de publicidad no ayuda a nuestra imagen corporativa». Sin mencionar las políticas internas sobre relaciones entre supervisores y subordinados, añadió una mujer que Mariana reconoció como la directora jurídica. «El señor Suárez mismo estableció esas reglas». Mariana sintió que su rostro ardía de vergüenza e indignación. «No hay ninguna relación inapropiada entre el señor Suárez y yo», afirmó con toda la dignidad que pudo reunir. «Esto es una completa fabricación». «Nadie está acusando a nadie, señorita Salles», intervino Marcos, su voz sorprendentemente suave. «Sabemos exactamente quién filtró estas fotos y plantó estas historias». Todos los ojos se volvieron hacia él. «Ricardo Mendoza», continuó Marcos, pronunciando el nombre con evidente desprecio. «Seguridad ha revisado los accesos. Él estuvo en mi piso fuera de horario laboral, tomando fotografías. También tenemos evidencia de sus contactos con estos medios». Mariana recordó la visita de Ricardo semanas atrás, sus insinuaciones, sus amenazas veladas. «Cuando se canse de ti, y lo hará, yo seguiré aquí». «Ya ha sido despedido», añadió Marcos. «Pero el daño está hecho. Necesitamos contenerlo». Alberto Serrano se inclinó hacia adelante. «Hemos preparado un comunicado oficial desmintiendo cualquier relación personal y afirmando que la señorita Salles fue contratada exclusivamente por sus méritos profesionales», explicó. «Pero el Consejo también sugiere cierta distancia temporal». «¿Distancia?», preguntó Mariana, confundida. «Un traslado temporal», aclaró la directora jurídica. «A nuestra filial de Guadalajara. Solo por 3 meses, hasta que el trato con los inversionistas esté cerrado y este escándalo se olvide». La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Guadalajara? ¿3 meses? ¿Y Sofía? ¿Su escuela? ¿Su apartamento? No. La voz de Marcos cortó el aire como un cuchillo. «Mariana Salles no va a ninguna parte.
Si alguien tiene que alejarse temporalmente, ese seré yo. Los ejecutivos intercambiaron miradas sorprendidas. Marcos, sé razonable, intervino Alberto. No puedes ausentarte en medio de las negociaciones con los japoneses. Puedo y lo haré, respondió Marcos con firmeza. Trabajaré desde mi casa en Valle de Bravo durante unas semanas. Las videoconferencias funcionarán para la mayoría de las reuniones y para lo demás, viajaré cuando sea necesario. Se volvió hacia Mariana y por un instante ella vio algo en sus ojos. Algo que iba más allá de la preocupación profesional. La señorita Salles permanecerá aquí, cumpliendo sus funciones como hasta ahora, continuó, dirigiéndose nuevamente al consejo. No vamos a premiar la malicia de Mendoza alterando nuestras operaciones. Y no voy a penalizar a una empleada ejemplar por rumores infundados. Una tensión silenciosa llenó la sala mientras los ejecutivos asimilaban las palabras de Marcos. Finalmente, Alberto asintió. Como quieras. Pero necesitamos que este asunto se resuelva rápidamente, advirtió. Los inversionistas llegan en 2 semanas. La reunión continuó con detalles sobre el comunicado oficial y estrategias para manejar la prensa, pero Mariana apenas escuchaba. Su mente estaba aturdida por lo que acababa de suceder. Las fotos, los titulares, la sugerencia de enviarla lejos, la sorprendente defensa de Marcos. Cuando la reunión terminó y los ejecutivos se marcharon, Mariana permaneció sentada, incapaz de moverse. Marcos cerró la puerta tras el último miembro del consejo y se acercó a ella. Lo siento, dijo simplemente, sentándose a su lado. Mendoza buscaba venganza, y te ha puesto en el centro de su juego. Mariana levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Marcos más cerca de lo que jamás habían estado. ¿Por qué no me enviaste a Guadalajara?, preguntó en voz baja. Habría sido lo más fácil. Marcos sostuvo su mirada por un momento que pareció extenderse eternamente. Lo más fácil no siempre es lo correcto, respondió. No voy a permitir que sufras por mi culpa. Mendoza hizo esto para herirme a mí, no a ti. Eres demasiado valiosa para esta empresa. Para mí. Las últimas palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a explorar completamente. Sofía, comenzó Mariana, pensando en las fotos, en los rumores que seguramente llegarían a su escuela. Me encargaré de que no la afecte, prometió Marcos. La prensa tiene prohibido acercarse a menores, y si lo intentan, nuestro equipo legal caerá sobre ellos con todo el peso de la ley. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Mariana, dijo después de un momento, usando su nombre de pila por primera vez. Hay algo que debo preguntarte. Ella contuvo la respiración. ¿Quieres renunciar?, continuó él, sin voltear a mirarla. Nadie te culparía. Esto es más de lo que cualquiera debería soportar por un trabajo. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Quería renunciar? Por un momento, consideró lo simple que sería alejarse de todo esto. Encontrar un trabajo menos complicado, sin tabloides, sin ejecutivos juzgándola, sin la constante tensión de estar cerca de alguien que la afectaba de maneras que no quería admitir. Pero luego pensó en lo que tenía ahora, estabilidad financiera para Sofía, un trabajo que realmente disfrutaba, respeto profesional. Y Marcos, su apoyo constante, su confianza en ella, esa extraña conexión que parecía crecer cada día a pesar de sus esfuerzos por mantenerla contenida. No, respondió con firmeza. No voy a renunciar. Marcos se volvió hacia ella, y Mariana vio alivio en su rostro. Bien, dijo simplemente. Porque no sé qué haría sin ti. Las palabras quedaron flotando en el aire, ambiguas en su significado pero innegablemente personales. Ninguno de los dos se atrevió a aclarar si se refería a nivel profesional o a algo más. Antes de que el momento se volviera más intenso, el teléfono de Mariana vibró. Era un mensaje de la escuela de Sofía. La niña tenía fiebre y necesitaba ser recogida inmediatamente. Tengo que irme, dijo, mostrándole el mensaje a Marcos. Sofía está enferma. Por supuesto, ve, respondió él sin dudar. Toma el resto del día.
¿Y Mariana? Ella se detuvo en la puerta. Todo estará bien, prometió él. Nos ocuparemos de esto. Juntos.